Eternas lunas para todos ustedes. Tengan muy buenas noches. Una vez más, no sabe uno si agradecerle al clima en la Ciudad de México que sea así de inestable o si definitivamente uno tiene que ir preparado para todo, porque en realidad te puedes encontrar cualquier tipo de clima. El día de hoy nos estamos congelando. Sin embargo, ello por supuesto no nos desanima nuestro propósito de traerles a ustedes durante lo largo de todo este mes, como hemos comentado en algunas ocasiones anteriores, muchas cosas acerca del tema de las brujas. Esta sugerencia de alguna manera nos lleva a buscar en distintos lugares los testimonios o la información que corresponda al respecto. A ver, de alguna manera, resumiendo un poquito las cosas que hemos tratado, pues hemos visto que hay mucha gente que evidentemente no solamente creyó en la existencia de las brujas, sino además creyó que tendrían que ser castigadas. Es el caso de Spengler y Kramer, los dos monjes dominicos alemanes que se encargarían de escribir uno de los libros más odiosos en la historia de la humanidad, que es justamente el Maleus Maleficarum. Después estuvimos hablando del tema de lo que fueron las brujas de Salem en cuanto a su cuestión histórica, y vimos que históricamente también se le consideró como un caso de manía divina, un caso más que otra cosa de posesión diabólica. Y bueno, también en estos casos hay que considerar suficientemente las situaciones. Lo digo porque estuvimos viendo que un dramaturgo tan hábil como Arthur Miller en Las Brujas de Salem interpreta el caso de tal manera que nos da a entender perfectamente que no hubo tal situación, o no se puede asegurar una situación de brujería en ese punto, sino que nos sugiere de manera muy hábil que probablemente no ocurrió, y que lo que está ocurriendo es una serie de delaciones, de acusaciones que hacía la gente en aquel entonces, únicamente motivados por causa de sus molestias para con los vecinos, sus molestias para con la gente y demás. Sin embargo, el folclore persiste, y una de las cosas folclóricas de mi país precisamente es que las brujas no solamente son brujas, sino que son vampiros. He hablado en ocasión anterior de las Tlahuelpuchi y de su avidez por la sangre de los niños, o por lo menos esto es lo que la tradición nos dice. Entre los años de 1917 y 1922, y estoy siendo muy en este punto muy preciso, gracias al texto de Marciano Nezahualcóyotl Méndez. Este estudioso, doctor en humanidades por la UAM, hizo un texto que tituló Mordida de bruja o enfermedad: las muertes de niños en un pueblo tlaxcalteca de 1917 a 1922. Bueno, el maestro, doctor Marciano, se encarga de aclararnos en este documento que hubo ciertos indicios dentro de algunos documentos proporcionados por el municipio de lo que pues evidentemente hoy se conoce como Tlaxcala en este punto, en donde se permite afirmar que hubo esta situación. Pero para poder sustentar esa situación, pues lo primero que tenemos que hacer, pues bueno, es claramente establecer de alguna manera, pues de dónde vino esta situación. ¿Por qué hablar de brujería? ¿Por qué hablar de brujas? ¿Por qué hablar de mujeres que se dedican a vigilar las cunas de los recién nacidos, como dice la tradición? ¿Por qué hablar de ellas cuando sucede alguna situación con los niños que mueren en circunstancias extrañas en sus cunas? Y lo primero que suponen pues es la cuestión de la bruja. Más aún, muchos tipos de defensa en contra de estos seres se han aplicado a lo largo de los siglos. Y pues bueno, yo todavía recuerdo de alguna forma, como también de algún modo mi propia madre me decía que para poder evitar tanto los malos sueños como las malas influencias, los malos espíritus, las malas vibraciones, habría que colocar unas tijeras
por debajo de la cama. Por supuesto, ni yo estoy para afirmar o desmentir, ni tampoco para afirmar, más bien para confirmar o dar todo esto como verdad. Todos los que de alguna manera han seguido este espacio saben que usualmente no menciono mucho sobre las cuestiones en que yo crea o no, porque pienso que se pierde la objetividad. Entonces corresponde a ustedes, de alguna manera, después de que conozcan los hechos y también un poco la interpretación que le dan algunas personas, no exactamente yo, en este caso, corresponde que ustedes le den validez o no le den validez a estos eventos. En primera instancia, pues el doctor Marciano es sumamente atento con el lector y lo primero que nos empieza a hablar precisamente pues es justamente de cómo desde la época colonial empezó a enfrentarse la idea de la brujería con el nuevo credo que traían los españoles. Inclusive, pues bueno, las denominaciones y todos los demás elementos que utilizó el doctor Marciano para poder ahondar en su investigación y para poder comprender la situación, hacen que nosotros le demos suficientemente un nombre a la circunstancia de lo que es las fiebres que se producían por causa de la meningitis. De hecho, para los españoles, pues, que desconocían la naturaleza exacta del mal y por supuesto la localización en meninges y todo eso, aunque ya había cierto tipo de investigaciones médicas al respecto, pues obviamente en este caso le llamaban alferecía a este tipo de malestar. Entonces, pues se decía que algunos niños fallecían por causa de la alferecía, fallecían por causa de ciertas situaciones y se empezó a conocer a los sacerdotes que normalmente se buscaban ciertos objetos en este punto para poder lograr evitar este daño. Cuando entra el culto católico y considerando que el tema de la bruja, como los sacerdotes les habrían enseñado a los naturales de estas regiones, no es extraño que algunos de estos elementos empezaran a utilizarse como forma de repeler los espíritus malignos. La cruz, las tijeras y el espejo. Por supuesto, recuerden ustedes que no teníamos consideración de estos elementos que trajeron los españoles, por lo tanto, si nosotros nos ponemos a tratar de averiguar, pues obviamente son elementos que se trajeron de parte de España y que de alguna manera, pues en la mentalidad indígena, para poder repeler el ataque de las brujas, para poder rechazar el ataque de una bruja, pues lo que se consideraba apropiado era utilizar elementos que eran como trasuntos de la cruz o semejantes a la cruz católica en un determinado momento. Y pues el tema del espejo, que es irresistible en muchas culturas y que inclusive para nosotros, que nos gusta muchísimo todo lo que es la literatura vampírica y demás, sabemos que pues el espejo viene a ser un elemento que se considera como el reflejo del alma y que pues obviamente quien no refleja en un espejo es porque no tiene alma, como en el caso de los vampiros. Así que pues evidentemente el hecho de colocar un espejo para poder repeler y rechazar una bruja tiene un sentido probablemente en esta creencia. Pero, pues bueno, una vez que hemos hablado de lo que el doctor Marciano nos platica en esa parte, ubica de manera muy precisa pues, los municipios en donde se hizo una localización de ataques de niños y de niños que fallecieron por causa de las brujas. En un mapa pues, aparece el estado de Tlaxcala, de mi país. Para quienes desconozcan la noción de estado, debo decirles que en varios países de América Latina es lo que equivale a los departamentos en un dado momento. Entonces, bueno, ahí están los estados. Parece ser que no fue exactamente pues, todo el estado de Tlaxcala, sino solamente fue en un municipio que fue el municipio de Contle, en este caso. El doctor Marciano posteriormente se amplía un poco en relación a las cuestiones que tienen que ver con la bruja y dice que para los antropólogos el mito no es únicamente una narración que se cuente, sino una realidad que se vive. Lo cual de alguna manera pues habla de por qué la gente aquí tenía tan arraigada la creencia en la situación de las brujas. Y pues dice que en esta circunstancia la creencia en la bruja no debe considerarse como una efusión sin sentido de vanos ensueños, sino de una fuerza cultural muy laboriosa y en extremo importante. ¿Por qué?
Pues porque estaba inserta dentro de la propia sociedad. El hecho de que los propios sacerdotes no rechazaran directamente la cuestión de la bruja por una circunstancia que se presentó en aquel entonces, motivó que de alguna manera la figura de la bruja se insertara dentro de la comunidad y que únicamente pues, se tratara de buscar la erradicación de aquellas a las que se consideraban malignas. Pero también pues, hay que tener en cuenta pues, bueno, cuál era la razón por la cual no fueron erradicadas inmediatamente. Evidentemente porque de alguna forma, dentro de las propias creencias de los nativos de estas tierras, el término de bruja pues estaba bien aceptado para ellos, de algún modo, pero en cambio la iglesia lo rechazaba abiertamente. Seres míticos, en ese sentido, la iglesia española aquí rechazó mucho esa situación. Es entonces cuando, y en este sentido, pues es tratando de hacer caso en este punto a lo que el famoso versículo 22 del capítulo 22, 18 de lo que es el Génesis, pues tiene sentido, que es el Éxodo, no el Génesis, sino en el Éxodo, capítulo 22, versículo 18 de la Biblia, se enfatiza que no sufrirás que los hechiceros queden con vida. Bueno, ya. Entonces, pues bueno, si de acuerdo a la Biblia estaba esa cuestión, pues evidentemente para la Iglesia Católica venía a encontrar este tipo de situaciones, sobre todo en un lugar donde no había una creencia y de alguna manera pues se debatía muchísimo sobre si los nativos de estas tierras eran hijos de Satanás o si eran hijos de Dios que merecían una oportunidad de redención a través del bautismo y de todos los rituales religiosos. Pues ya no tuvieron mucha intervención con las figuras de las brujas tal como las concebían aquí. Y por lo tanto, pues bueno, la creencia siguió adelante. La creencia se siguió conservando a tal grado que, pues bueno, los mismos sacerdotes en un dado momento llegaron a conocer pues este tipo de remedios que el pueblo proponía para poder rechazar a estas criaturas. Ahora, de alguna manera, pues bueno, como les dije, algunos tuvieron sus desencuentros con este tipo de ideas. Uno de ellos fue el propio Fray Bernardino de Sahagún, cuando argumentó que el indio, a su ver, un ser caído, aborrecido de Dios por sus pecados, fue condenado a arrastrar una vida miserable en la maldad y la ignorancia. Bueno, consideren mi aclaración de la garganta como el comentario. Entonces, bueno, había todo ese tipo de creencias, había esta situación y había, pues, por supuesto, otros que después de esta circunstancia, por el contrario, pues, bueno, empezaron a cambiar su pensamiento, tratando de no tanto justificar todo este tipo de ideas, pero sí de alguna manera de entenderlas. Por ejemplo, ya dentro de del conocimiento que empezaron a tener, hallaron cosas como las siguientes. Propio Sahagún dice, respecto a la creencia mencionada relacionada con el brujo y la bruja, en el libro cuarto, capítulo 11 de pues, estas crónicas de Sahagún sobre la vida aquí, dice, se menciona que los nacidos en el signo Sequiahuitl son nigrománticos. Sequiahuitl, un signo náhuatl, no recuerdo ahorita exactamente en qué momento del año es en cuanto a nuestro calendario, pero pues bueno, pensemos en este sentido que es de alguna manera uno de los muchos signos de un equivalente al zodíaco que teníamos en este sentido aquí en México en aquel entonces. Entonces, pues bueno, se dice que los nacidos en el signo Sequiahuitl son nigrománticos, brujos, hechiceros, embaidores. Por tanto, su metamorfosis en animales y sabían palabras para hechizar a las mujeres y para inclinar los corazones a lo que quisiesen y para otros maleficios. Así es, encantamientos de noche, 4 noches. Agregado al miedo que ocasionaba en la población, lo común era que ningún amigo tenían ni entraban en casa de nadie, ni nadie les quería bien. Cuando era mujer, aunque fuese principal, no se casaba ni medraba. El hecho de señalar la malicia de aquellos hombres y mujeres con atributos singulares tenía el propósito, según el pensamiento, de condenar dicha creencia. La cita la obtiene del texto de Sahagún el doctor Marciano de distintas partes, entonces, pues bueno, una forma bastante, digamos, continua de abordar el texto, que además pues, valió mucho la pena para poder revisar estos aspectos. Entonces, en estas formas de resumir lo que fue el fenómeno
los brujos como se descubrieron, fue cuando empezaron pues a considerar bueno, este tipo de creencias y entonces ya fue cuando empezaron a combatirlas y es por eso que sí, efectivamente ya después hubo de manera importante procesos de brujería aquí después de la llegada de la Santa Inquisición. No fueron tantos como se piensa, también esto sí hay que decirlo. Por lo menos no aquí. En el caso de Europa, pues sí, tengo entendido, al igual que todos ustedes, que de alguna forma los casos de este tipo de situaciones abundaron y por supuesto pues se creó una red de delación que, bueno, ante la cual el caso de Salem solamente fue un ejemplo de todo lo que ocurrió a gran escala en la Europa de distintas partes de lo que es Europa occidental. Sin embargo, por supuesto, la creencia folclórica aquí pues, fue demasiado persistente e inclusive, pues bueno, los evangelizadores españoles argumentaron que las mujeres, las brujas, eran las tlahuipuxme o brujas por razón de que andan de noche, echan fuego por la boca y espantan a los que quieren mal, de tal manera que quedan fuera de sí y enferman o mueren. Andan por las montañas de noche y traen una lumbre como un hacha ardiendo y cuando quieren la absconden. Aquí es otro testimonio de Medina, del año 1900, publicado en el año 1989, en este sentido. Pues, recogido de todo este tipo de tradiciones, pues nos damos cuenta de que había una tradición arraigada de considerar a estas mujeres como bolas de fuego. Uno podría decir que no voy a aprovechar el momento para el comercial, pero sí lo voy a aprovechar. Si ustedes quieren ver este tipo de historias, acérquense al canal de las leyendas del pueblo, que es ahí donde me he preocupado por investigar muchas de ellas. Ustedes se encuentran, ya saben, nos encuentran en Eternas Lunas, donde siempre ponemos propaganda del canal. Si ustedes habían sentido en unirse al canal, les gustan las leyendas y les gusta todo este tipo de ambiente, síganos. Yo estoy seguro que se van a entretener muchísimo. Pero bueno, sigamos acá con esto después del pequeño comercial. Una vez que de alguna manera, pues ya tenemos en claro cuál era la imagen que tenía la bruja dentro de estos pueblos, aquí el asunto fue esta imagen, ¿de dónde provendría si no tenía nada que ver con la cuestión occidental que hemos platicado del mito de Lilith, de alguna manera del temor que se tenía de la mujer que empezaba a adquirir cierto tipo de sabiduría? Pues curiosamente de la misma forma. De hecho aquí, pues de los testimonios que he podido recopilar de la historia de la Santa Inquisición en México, había una costumbre que tenían estos señores que era bastante fea, por decirle de algún modo, que era precisamente la de que en muchas ocasiones acusaban a las personas, pero para tener el pretexto, ya amparados por la ley, de poder arrebatarle a las personas y expropiarle sus posesiones y quedarse con ellas. Definitivamente, pues estamos frente a uno de tantos abusos que se cometían en la cuestión de la Santa Inquisición y, por supuesto, quizás menos brutal que el que ya he narrado de la Chambre Ardente o la Cámara Ardiente, donde se hacía una clara vejación de las mujeres en este caso, que eran sometidas a esa especie de interrogatorio en donde pues, solamente eran introducidas ahí como pretexto para poder hacer lo que los señores sacerdotes les viniera en gana en cuanto a los instintos. Y por supuesto aquí, pues en este caso, en sentido económico, ¿no? En sentido económico era más importante aquí, porque cuando llega la Inquisición aquí pues, ya llega una versión un tanto cuanto atenuada, aunque sí, pues por supuesto, igual que toda la Inquisición, pues por supuesto perjudicial para muchas personas. Por causa de esta situación que hemos visto y por esta creencia que se había de la cuestión de las mujeres que se convertían en bolas de fuego, que a la fecha persiste en muchos lugares de México, inclusive, pues bueno, también con la salvedad que requiere el caso. Algunas personas, yo he visto que filman estos videos en TikTok y muestran cómo va volando la bola de fuego y cómo se transforma en una mujer. Digo,
evidentemente, pues todos tenemos el derecho de dudar de esos videos cuanto queramos, si es que así lo consideramos y si es que así no nos convence en un dado momento. O podemos creerlos dependiendo de nuestras creencias. Repito, esto queda a pie de ustedes. Yo simplemente digo que para poder hacer una filmación de estas y subirla en TikTok, en lugar de subirla a un medio que pudiera considerar un poco más en serio, o gente como el doctor Marciano, que pues bueno, se puso a investigar cuidadosamente ese detalle, pues es tanto como querer más bien vivir del escándalo que realmente investigar algo que sucede. Pero bueno, esa es otra historia. A continuación, pues nosotros tenemos que de repente en el pueblo San Bernardino Contla, que es el que nos ocupa por causa de todo ello después de todo este parámetro sociohistórico del que hemos platicado, pues bueno, tenía varios registros parroquiales en los cuales, según evidencias asentadas en el registro civil, 9 niños de ambos sexos fallecieron por los ataques de la bruja. Del total, la relevancia de que el cura vicario de la parroquia San Bernardino haya registrado que tanto pues María Valdiana Leonarda Bautista, la señora de ahí, como Jacinto Reyes, perdieron la vida por consecuencia de ciertas enfermedades de la infancia. Perdón, que estos niños, ya decía yo que señores, mil disculpas, que pues estos niños, María Valdiana Leonarda Bautista, como Jacinto Reyes, perdieron la vida por consecuencia de ciertas enfermedades de la infancia. Entonces, pues bueno, nos mencionan varios nombres de niños, entre ellos los que mencioné, como 4 que no llegan a ser bautizados. Y sí, ahí, o sea, en el registro dice causa de muerte, lesiones de bruja, mascola bruja, lesiones de mordidas de bruja. Si nosotros, pues bueno, vemos esta situación, nos daremos cuenta de que habría que preguntar a esta gente, bueno, ¿qué es lo que consideran ustedes que justifica el hecho de hablar de mordida de bruja? Y, pues bueno, algunos de los signos que destacaron era que tenían cierto tipo de convulsiones, los chiquillos, que algunos inclusive pues, más bien fallecieron por la alferecía, que otros por el contrario se decía que tenían algún tipo de o registraron algún tipo de mordida en el cuerpo, y algunos un determinado momento pues se dice que fallecieron con sus cuerpos registrando una cierta violencia. Bueno, cuando nosotros ya empezamos a ver estos testimonios a la luz de la cuestión de la ciencia, pues bueno, empiezan a aparecer, por supuesto, cierto tipo de patrones dentro de las heridas que hacen suponer en otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, se nos cuenta que, pues bueno, algunos de ellos fallecieron maleados de la bruja, según dicen, que tienen en la espalda toda moreteada en la oreja del lado izquierdo. Huellas físicas que ya después identificaron que pertenecían a enfermedades y que permitieron el conocimiento específico de la causa de las defunciones. Ahora, hay un evento importante y es que en el caso de acá, de San Bernardino Contla, el sacerdote, el cura, rehusaba la existencia de la bruja y pues poniendo en entredicho la fe popular, empezó enfrentándose a la gente, a la creencia de la gente, y mientras que la gente creía una cosa, pues el padre decía, no se trata de ese tipo de situaciones. Entonces, aquí un testimonio sobre la alferecía que recoge el doctor Marciano, dice que según sus observaciones y resultados sintomáticos afortunadamente publicados en 1611, quienes padecían alferecía, o sea, esta fiebre que yo les decía, manifestaban convulsiones y pérdida de conocimiento más frecuente en la infancia e identificada a veces con la epilepsia. Se dice que los niños indígenas padecían epilepsia o alferecía, es decir, un movimiento convulsivo interpolado con lesión de la mente y de los sentidos. Una vez se localiza, se origina de humores, otras de vapores, y estas ya provienen del mismo cerebro, ya del estómago, ya de otras partes del cuerpo. Ya está de alguna manera relacionándose todo ello, pero la gente lo sigue relacionando más bien con la bruja en lugar de considerar algún tipo de enfermedad que no tuviera
origen mágico. Porque, pues bueno, en muchas ocasiones también, al igual que en otros pueblos, para también considerar que esto no era privativo de Europa, las mujeres que vivían apartadas, las mujeres que se dedicaban a hacer otro tipo de actividades, pues bueno, eran consideradas, dependiendo de las circunstancias, como mujeres sabias, mujeres que había que dejar, pues aparte, que no podían convivir con el resto del pueblo, pero también en muchas ocasiones se hablaba de que estaban aparte porque no deseaban tener contacto con los demás debido al tipo de artes que practicaban. Es así como de alguna manera, pues bueno, esta anomia de las mujeres que se aíslan del resto y que prefieren vivir modestamente tratando de ocupar la ciencia que ellas conocen para poder ayudar como parteras, para poder crear remedios, para poder tener observación de la naturaleza, de repente viene a venirse en contra de las propias mujeres. Y aquí en México fue también especial por una causa, porque resulta que, pues bueno, este país tiene una gran cantidad de hierbas curativas, de remedios, plantas. Y muchos de estos remedios de plantas, evidentemente, pues eran mucho mejores que algunas cosas que llegaban a tener o a traer los españoles. Mientras que cierto tipo de fiebres, situaciones no las curaban ellos, se ponían en manos de algunos curanderos indígenas e inmediatamente recobraban la salud. Entonces, pues bueno, en un dado momento, pues bueno, ¿quién va a aguantar semejante competencia cuando te puedes curar mejor con cierto tipo de elementos en lugar de recurrir a las medicinas? Hoy en día, pues también se ha descubierto que hay que tener muchísimo cuidado y por eso hay que tener un proceso muy específico de este tipo de hierbas, en virtud de que algunas de ellas, consumidas en determinadas circunstancias, pueden resultar incluso venenosas. Por ende, pues no conviene que si alguno de ustedes ha pensado, bueno, pues yo voy a curar como lo hacían antiguamente, mejor investiguen muy bien para qué sirve cada una de estas plantas, para qué sirve cada uno de estos elementos. No vayan a tener, pues, un envenenamiento por causa de una situación ajena a ustedes. Por ende, pues bueno, ya que se empieza a averiguar de manera más atenta qué fue lo que pasó con varios de los niños, resumiendo, pues evidentemente el tema fue que no había tal cuestión con ninguna bruja, sino que simplemente habían sufrido este tipo de fiebre y que algunos de ellos por causa de las convulsiones habían tenido este tipo de heridas. Pues obviamente no podían controlar su cuerpo, entonces seguramente se golpearon contra alguna parte y siendo los cuerpos de los infantes tan pequeños y al fallecer por causa de este tipo de convulsiones que inmediatamente lo que hacen pues es en este punto como respuesta a tener o manifestarse como respuesta a la hinchazón de la masa cerebral, pues por supuesto se golpeaban contra cualquier cosa y por eso tenían este tipo de heridas. Porque también otra cosa que hubiera sido pues útil para entender lo de la chupada de la bruja sería la aparición de la herida de los colmillos o de una mordida en alguna parte del cuerpo de los niños, definitivamente. Y pues aparentemente dentro de todos los testimonios que buscó el doctor Marciano no hubo nada por el estilo, no hubo nada de eso, ¿no? En un dado momento. Por el contrario, sí nos trajo unos datos que vamos a leer nada más de final en un dado momento. Por ejemplo, que de repente si tú ves a un guajolote subido al tejado, en ese momento esa ave está poseída por una bruja. Primero que nada porque es un comportamiento poco frecuente del animalito. Son pesados los guajolotes, difícilmente van a llegar a esa parte del techo. Y segundo, porque quién sabe que de alguna forma les haya parecido extraño y sospechoso de la actitud de los guajolotes en esas circunstancias, lo cual explica que de alguna manera, pues en esta parte que fue Tlaxcala, pues hubiera todos estos testimonios con gente que de alguna manera tenía muy arraigadas todas sus costumbres y que cuando pues empieza a aparecer la cuestión de índole religiosa, pues por supuesto tiene que enfrentarse a todo este tipo de creencias y en muchas ocasiones tiene que compartir con ella pues este espacio fuera de que los habitantes de estas regiones pues lleguen a aceptarla. Entonces es por eso que también se presentan este tipo de situaciones como los remedios de la cruz, de las tijeras. Pues bueno, platicando de este caso interesante en este sentido,
que a pesar de que, pues bueno, no se resolvió como nosotros hubiéramos podido pensar, es decir, con una situación en donde realmente hubiera un testimonio de que había una bruja y cosa por el estilo. Recuerden que en este sentido tenemos cosas que se leen, pues bueno, pues ponemos un poco lo que se lee en estos textos, pero lo que sí es cierto es que en mi país existen todas estas tradiciones con respecto a las brujas, todas estas condiciones que hablan de que las brujas pues en realidad eran vampiros que se dedicaban a extraer la sangre de los recién nacidos. Y pues bueno, en este caso pues habrá que esperar si existen más testimonios en algún otro momento que nos confirmen que esto realmente existe. Por mi parte, yo solamente tengo que recordarles que los seguimos invitando a nuestro reto de brujas. Escriban ustedes sobre brujas, mándenlo a los mensajes directos o interno, como le llaman a lo que son la mensajería de nuestra página, y nosotros vamos a publicar su relato. Nosotros vamos a poner una imagen si ustedes no nos traen una imagen, o por el contrario, pues nosotros aceptaremos con gusto que nos den el relato y la imagen que quieran que aparezca. Nosotros vamos a poner en la página dándole su crédito, si es posible pues anéxanos ahí su arroba en Facebook para que sus amigos vayan a verlo, para que ustedes nos vayan a verlo, para que sigamos haciendo esta festividad, pues un evento que nos lleva, que nos trae muchísimo entretenimiento, que nos trae muchísima diversión en relación a todo esto, y que pues trata de las cosas que nos gustan. Pues ya sabemos que hay brujas de todos tipos, brujitas infantiles, brujitas curiosas, brujitas adolescentes, brujitas para más adultos, pero eso ya es otra historia. Nosotros simple y sencillamente pues les pedimos que escriban para este reto, estén pendientes porque el día de mañana arranca el reto en Twitter con la frase de lo bello es infame y lo infame es bello. Y sí, si eres un aficionado a la literatura y el teatro, es una frase de Sir William Shakespeare. Fair is foul, foul is fair. Hover through the fallen filthy air. Lo bello es infame, lo infame es bello. Rotaremos entre el aire podrido y la niebla. Es así como nosotros, pues, nada más la parte de lo bello es infame, lo infame es bello. Con eso construye tu escrito, y en Twitter pues esperamos tu participación. Toda la propaganda, todo lo que son las bases, las van a encontrar ahí precisamente en nuestro reto que tenemos habitualmente cada mes. Quisimos adelantarlo un poquito para que ustedes tuvieran la oportunidad de que en el mes de octubre pues tengamos toda esta serie de festividades. La cuenta de Eternal Lunas es Eternal Lunas 22, así que pues estén pendientes. A las 12 de la noche se lanza el reto. En Instagram, síganos en Eternal Lunas 1, y por supuesto aquí en Facebook, lo que es Cultura Gótica. Por mi parte, eso es todo por el día de hoy. Les recomendamos que sigan pendientes de todos nuestros eventos y que sigan viviendo con toda intensidad este mes dedicado a las brujas. Eternas Lunas para todos ustedes.